Villa es el término popular argentino para describir a un barrio precario. Yo soy Naka, esto es Yapatonic y hoy vamos a recorrer la Villa 31. Pero no lo voy a hacer solo. Hoy estoy acompañado de mis amigos Mauro Alberrací, Lesa, el famoso Lesa, el rey del conurbano, y la ruta de Juan. Bienvenidos a todos. Normalmente las villas suelen ser en zona del conurbano, es lo más común, por lo menos la imagen típica, fuera de la capital, barrios con mucho camino de tierra. Pero en el caso de hoy estamos al lado de la estación de Retiro, que es una terminal de trenes muy grande, y al lado de una terminal de buses grande, que también buses que van para diferentes lugares de Argentina. Pero es muy curioso porque dentro de lo que es la capital, que uno cruza allá una avenida y es todo edificios altos, ciudad moderna, todo, pero de este lado se encuentra lo que es la Villa 31, que es una de las villas más famosas de Buenos Aires, incluso de la capital federal. Acá, por ejemplo, tenemos un pasillo que se ve que va a lo profundo, incluso hasta podría decir que ese fondo me hizo recordar mucho a Japón, porque son un pasillo súper angosto que no entra ni un coche, lleno de tiendas, un poquito de luces, cables por todos lados y gente que te grita, que te llama, anda a saber qué es lo que te están ofreciendo. Pero no podemos grabar muy al fondo de ahí porque nos dieron a entender de que es la zona donde hay ventas de estupefacientes, por lo tanto ahí no quieren cámaras. Así que vamos a entrar al barrio desde el costado, que ahí es la parte más tranquila, digamos. Villas son asentamientos, viene de Villa de Miseria, asentamientos con una especie de arquitectura muy particular que es bastante precario, pero en este caso la Villa 31 es un lugar de mucha comunidad paraguaya, peruana y un poco de boliviana, pero sobre todo paraguaya, creo yo. Y es la villa más, de las más antiguas de Argentina y ahora tiene un proceso todo de urbanización. Ahora se le dice Barrio Mujica, Barrio 31 y está muy adaptada y pensada para que venga la gente, se anime a venir a probar la gastronomía de todas estas comunidades. Y creo que tiene todo un corredor que la gente común puede, si se anima a caminar, y hay a policías, ¿viste? Cosa que en una villa del conurbano no existe eso. Algo que me hace recordar mucho este barrio es el barrio de Caminito, de La Boca, que es un barrio ultra turístico, porque está lleno de casas de diferentes colores, que a la vista está muy bonito, eso no se puede negar, es muy fotogénico el barrio, la verdad. Yo la verdad me la pasé caminando y saqué muchas tomas porque la verdad es muy, muy, muy fotogénico. Es ese ambiente medio que... ¿Sabes? Aguante el Paco, dicen. Que el Paco, por ejemplo, es una de las drogas más baratas y más peligrosas que existen hoy en día. Porque claro, en barrios de clase muy baja hay mucho consumo de drogas, hay mucha drogadicción, el tema de robo, inseguridad es muy fuerte. Y la gente me dice, ay, pero vos cómo vas a estar con la cámara ahí, no estoy solo. Primero que la Ruta de Juan me está sosteniendo la cámara ahora, Mauro, que acá todo el mundo lo conoce. En este caso, esta es una de las villas más metidas en el centro de Buenos Aires. Estamos muy cerca del centro porteño, del obelisco, de los lugares simbólicos, de los barrios más caros. Por eso es tan interesante esta villa. Vos, de un lado ves Recoleta, que es el barrio es uno de los más exclusivos de Buenos Aires, y del otro lado de la avenida está la villa, y eso es súper interesante. Y a propósito de la gente que dice aguante la 31 y cosas por el estilo, es que claro, la gente de las villas, por ejemplo, son personas muy orgullosas de sus barrios. El hecho es que hay una cultura en Argentina está esa cultura de aguante tal barrio, ¿no? de darle mucho aguante, mucho soporte, mucho aliento a las zonas donde viven. Pero claro, en estos casos, en la villa, por ahí no es una cuestión de si es seguro o no es seguro. No se trata de eso. Normalmente cuando la gente le da mucho aliento al propio barrio es por la gente, por el ambiente, ¿no? Como que no califica la inseguridad para decir, mi barrio es el mejor. No es porque la gente que está constantemente en la calle, rondando por la zona, usualmente siempre tienen la onda del aguante porque, claro, le gusta a la gente de su barrio. La gente se encariña mucho con las personas del barrio y eso es lo que hace que la gente quiera tener tanto apoyo a sus
a sus barrios. Es así de simple. Al punto de que, por ejemplo, hoy estamos con Alexis, que es tatuador. Alexis Duarte, gusto, Naka. Que él nos introdujo al barrio, nos presentó al polaco que se fue. El hecho es que, claro, hoy, por ejemplo, él es tatuador, que tiene la casa de tatuaje acá cerca, y justamente hoy estaba tatuándole a una chica un tatuaje en el que tenía escrito en la cara B31, ¿no? De Villa 31. Hasta ese punto llega ese orgullo, porque si yo me crié en un barrio jodido, pero yo amo mi barrio. La gente es así. No es porque vivir en una villa la gente tenga que ser infeliz, que sean pobres y nada más. La gente sobrevive, pero es feliz en su mundo, ¿no? Como que es todo un microsistema lo que hay en las villas. Y la ruta de Juan, por ejemplo, ¿vos qué tipo de contenido haces? Bueno, hago un poco de contenido en lo que es contenido barrial, ferias, también meto un poco de viajes acá en los países limítrofes, algo también de comida. Y bueno, este es un barrio que le tengo mucho cariño, le tengo mucho aprecio. Bueno, hoy en día es como cualquier otro barrio, tiene sus carnicerías, bancos, canchas de fútbol, comisarías, escuelas, como cualquier otro barrio de la ciudad. Y bueno, que también el turista pierda un poco el miedo y se acerque. Mira, acá estamos en lo que es una feria y también hay mucha colectividad de países limítrofes, Bolivia, Paraguay, Perú, pueden venir a comer sus comidas típicas. Y bueno, nada, hoy en día es como cualquier otro barrio de la ciudad. ¿Hace cuánto que vivís acá en este barrio? Y ponerle 9 años, viejo. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el barrio? Me encanta. ¿Por qué te gusta tanto el barrio? Y me gusta la movida, la gente, la esencia, viejo. O sea, un barrio bien movido, que prácticamente no duerme, viejo. Acá se activa todo pasando el mediodía. Paraguayo. De Encarnación y de Olimpia. ¿Y cuando llegaste no estabas viviendo acá? No, vivía en microcentro primero. Sí. Vivía en microcentro, me trajo un amigo de visita acá y me hizo conocer el barrio. O sea, cuando fui al kiosco, me crucé con la gente de acá, vi que había muchos de mis paisanos y le dije directamente, conseguime un alquiler que yo me quiero mudar acá. Me consiguió en menos de una semana y vine. Vine y me quedé en el barrio instalado. Empecé a trabajar acá por mi cuenta, por el tema del tatú. Aguante la villa. Y bueno, acá estamos. Gracias a Dios, viejo, vivo de lo que me gusta, lo que es del tatuaje y me dedico a eso. Por supuesto, estos barrios no son para que alguno que viva en Latinoamérica, si viene de vacaciones a Argentina, no le voy a estar recomendando que vengan a pasear acá. Como estoy, justamente el plan de hoy era que, bueno, yo lo contacté a Mauro, le dije quiero conocer una villa y me dijo, la 31, de una, me dijo. Juan lo conocía a Alexis, del cual dijimos, bueno, mira, a este barrio tenemos que caminar con locales. Y bueno, nos contactó y es por eso que podemos estar caminando tranquilos, relajados, porque acá es muy, muy importante ser conocido en el barrio. Acá, por ejemplo, si venís de noche y no conoces a nadie, y nadie te puede garantizar si va a pasar algo o no. Pero las villas usualmente como que tiran mucha mirada a los desconocidos. Si sos del barrio, si no sos del barrio, eso es muy importante. Pero como estamos con él, andamos caminando tranquilo, a todo el mundo lo saluda, porque eso es también, porque la comunidad es una comunidad muy unida. La gente se cuida entre ellos, todos son amigos, y la diversidad cultural ni hablar, porque bueno, él es paraguayo, hay muchos peruanos, bolivianos, de todas las nacionalidades de Latinoamérica, hay gente acá. Eso sí, apenas al entrar nosotros estamos en la zona más comercial, ¿no? Que teníamos la feria, tenemos un montón de puestos de ventas de un montón de cosas, y más al fondo está la zona que es más residencial, que ahora vamos para ahí. Van a encontrar un par de tomas de lo que es la zona residencial, que ahí ya camina muy poca gente, es muy silencioso. De día la verdad que se siente súper tranquilo, pero bueno, claro, de noche no sabemos. De noche yo creo que si no sos de acá y vas a estar caminando medio nervioso. Y esos nervios por ahí lo pueden notar otros vecinos. Y eso no es conveniente para nadie. Una cosa que a mí me encantó de este barrio es ver lo que en Tailandia se llaman tuk-tuk, que son esas motos, camionetitas que transportan la gente. Sí, hay algunos que te llevan desde el fondo de la villa hasta la parte de los trenes, los transportes públicos. Claro, porque va toda la gente. Porque claro, acá es un barrio de pasillos muy chiquitos, no pasan los transportes públicos y el barrio es muy grande. Tiene cada uno su sector y tiene nombre, ¿viste? Está el barrio chino, está el fondo, están todos.
Me encanta porque el barrio chino nadie sabe por qué es barrio chino, ¿viste? No hay un solo asiático. No hay pero un solo asiático. dicen encima que pica como la comida china, ¿viste? Sí, No sé. sí. Pero me encantó porque, o sea, es como los que tienen su trabajo de changuita de transportarte del fondo del barrio por si tenés que ir a la estación de retiro. Está muy bueno, o sea, es un ambiente muy especial. Yo, claro, como un turista acompañado, yo vengo acá y para mí es una locura, está re bueno el barrio. Y tenés de todo, ¿viste? Tenés desde tatuajes hasta lavandería, psicólogo, dentista, médico, Sí, comida de todo tipo. todo ropa, está. lo que vos busques lo encontrás, es una ciudad aparte. Es Y muy lo más grande. loco que acá tenemos la autopista, Sí. que te une, te saca directamente al Four Seasons, al hotel más caro, Sí, y la gente pasa y a veces dice, ¿qué habrá ahí adentro? Y lo estamos viendo de adentro. sí, tal cual. Y acá el amigo que nos saludó cuando estábamos caminando en la calle nos invita a pasar a mostrar la casa para que vean cómo es una casa de por acá. Así que bueno, acá completito tenemos la heladera, el hornito, Y bueno, la mesa. El TV se echó a perder. ¿El TV qué pasó con la TV? Se echó a perder y lo llevamos al técnico. Oh, hay que Así arreglar el estos técnico. días ya- Ahí con el sofá, Sí. la cama. ¿Y el baño? El baño tenemos allá. ¿Qué onda? Acá es un espacio compartido, digamos. Vos Sí. alquilás esta habitación. Es una cosa Ah, bien. Tiene gimnasio tan acá, mirá. Mira, compartida. Tengo gimnasia acá. tiene gimnasio. O sea que acá ya vive otra gente. Acá vive otra gente. Ah, vive otras personas en estos lugares. ¿Cuánto se paga de alquiler acá aproximadamente? Y estamos hablando 50 lucas 50.000 pesos. 50.000 Ah, es barato. de ¿O no? una habitación. Yo creo que Bueno, es- 50.000 pesos. $50. 50 dólares. 50 dólares el alquiler. O sea, es muy accesible. Y ese es el baño que tenemos ahí. El baño, es que el baño es compartido. Acá está para ducharse. ¿Cómo es tu nombre, amigo? Pablo, Un gusto, Pablo. Pablo. Anda. Gracias por abrirnos las puertas de tu casa, por amigo. favor, un gusto, el gusto es mío. Exacto. Te sigo siempre, te veo por todo lado donde vas. Qué Igual a grande. Lisa también, que viste. Grande, grande. Es un crack. Bueno, Alexis nos trajo a comer a su restaurante favorito de comida paraguaya, acá. Tenemos bori bori, que es como un guisito que tiene como una especie de gnocchi hecho de queso, harina de maíz. Harina de maíz. Y lo remojan con agua caliente y van formando la masa. Muy rico. Tenemos cerdo frito. El cerdo frito es espectacular. Está bien, ¿no? Está muy rico. A ver, un poquito de carne de bori bori. A ver el pan este. La carne está tiernísima, está buenísima. El pan está de lujo, ¿lo probaron? Vamos a probar un poquito de chipá. A ver. Que acá insiste mucho de que el chipá de acá es muy bueno, ¿eh? Duro blando, ¿cómo está? Por fuera, crocante. Doy fe y garantía. ¿Puedo decir algo hater? Después te voy a decir algo hater. ¿Sí? Ah, te voy a decir. ¿Cómo te hace el chipá acá? No, está bien, ¿Lo probamos muy también bueno. el chipá? Bien. Y acá del puestito compramos un poquito de sopa paraguaya. Que la sopa paraguaya no es sopa, pero se le dice sopa. Es una sopa sólida. Es una sopa sólida. Está buenísimo. Hace años que no probaba. Está buenísimo. Lo probamos entonces, ¿no? Muy bueno, muy bueno, aprobadísimo. ¿Quién usa hoy en día un locutorio, me pregunto, no? 800 pesos. Naca, ¿lo probamos la sopa paraguaya? ¿Sí? Sí, ¿Estaba rico? buenísima, Bien, no, me encantó. Voy a agarrar un pedacito, ¿sí? ¿Y quién usa locutorio hoy en día? Acá hay senegaleses, hay venezolanos, todo eso, ¿a dónde viejo? Ah, Así que... que solo se pueden comunicar con teléfono de línea. Sí. Por ahí con gente mayor, ¿no? Y esa onda. Claro. Una reliquia eso, ¿eh? Sí, No se consigue más. hace siglos que no veo un locutorio. Y anda. Sí. Mira, para que vean que el barrio de verdad tiene de todo, esto es un boliche, o sea, una discoteca. Uy, el ruido que están haciendo ahí arreglando cosas. Mirá. Es como un salón y
Me imagino que, mira, ahí tiene la bola de espejos, todo. Y acá, claro, música a todo, ATR. Y olvídate que acá los fines de semana los vecinos no duermen, pero ni de casualidad. Pero este es el espacio donde vienen los chicos los fines de semana a bailar. Y no me quiero imaginar todas las historias que debe haber en este barrio de los chicos que vienen por acá, ¿bien? Los perros. Esto es otra cosa que perros sueltos por todos lados. Ahora vamos a subir al VIP. Este es el vigilante del boliche, el Patovica. Así que este es el VIP. ¿Y qué diferencia hay? Porque abajo pasa música y acá también, ¿no? ¿Es la misma música que se pasa? Es la misma, o por ejemplo, que alguien que está más tranquilito sube de arriba. Ah, ok. Pero es la misma pista, son dos pistas diferentes, pero... Y sale un poquito más entrar acá. No, lo mismo. Ah, o sea que VIP, pero es más bien para estar más tranquilo. Más tranqui, exactamente. Ah, Uno ok. se quiere sentar a tomar algo más... ¿Cuánto sale la entrada del boliche? Y la entrada de boliche sale, bueno, 2.000 pesos estaban por ahora. Ah, está súper barato. Son $2 la entrada. Precio cuidado. Precio cuidado. Qué grande. Gracias, amigo. ¿Querés preguntar qué bebida se toma? ¿Preguntaste? Pero entonces esto podría considerarse el centro, ¿no? De la El villa. corazón del barrio. El corazón. Y sí, la verdad que el barrio, nosotros somos re privilegiados lo que vivimos acá en el barrio, como le estuve diciendo a Juancito. Porque tenemos a 10 minutos el aeropuerto, a 5 minutos lo del disco. Nosotros estamos en el microcentro prácticamente. Ah, es que eso también he notado que el barrio tiene todas las comodidades. Todo lo necesario lo tiene. Sí, Pero, sí. ¿tienen, por ejemplo, hospital? Hospital, hay un centro de salud acá, en el barrio. Mira. Sí, hay un centro de salud, tenemos comisarías, tenemos estación de bomberos que les estuve mostrando también. O sea, lo que no hay en el barrio es funeraria nada más. Bueno, mejor. Es lo que menos se necesita, tal vez. Sí. Y acá fuera del boliche también, por ejemplo, a veces cuando hay campeonato de fútbol, ponen silla y la gente viene acá a sentarse para estar en el palco. Para ver los partidos de fútbol. Ahí pasa la autopista. Ahí está la casa de tatuajes. Estos pasillos oscurísimos que son los atajos del barrio. Había un poquito de olor a orín, eso no se puede negar, ¿no? Y salís para estos lados, que son más tranquilos. Eso sí, noté que hay kioscos por todos lados. Por donde caminas hay kiosquitos, vendedores chiquitos, que venden los seguros. Y acá vamos a subir para arriba por una vista del barrio. Acá para subir en las compras, eso están perros por todos lados. Están subiendo los chicos. ¡Fua! Subir esto. No sé si se llega a notar, pero allá esa es ya zona de departamentos de clase más media o clase alta, quién sabe, pero digamos que son departamentos ya con otra infraestructura, ¿no? Y las casas de la villa, bueno, que hay muchas casas sin terminar, se pueden ver muchos ladrillos sin pintar. Que esa es otra cosa, ¿no? Porque, por ejemplo, las villas normalmente no suelen haber edificios muy altos. Las villas suelen ser casas de una sola planta, 2 plantas si es alguien que pudo extender el tamaño de la casa. Y me llama mucho la atención de que, bueno, en esta villa, por ejemplo, los edificios son muchos los que se van en alto. Son muchos los edificios que van a lo alto. Porque, claro, me imagino que mucha gente
es la que quiere vivir acá porque es una zona cómoda, está bien ubicada. Y claro, ya no hay lugar. La gente va haciendo los edificios a lo alto y así ir agregando viviendas. Que no sé cuánto aguantarán estos edificios, hasta cuántos pisos, pero claro, ya si haces 5 o 6 pisos, medio como que subir es imposible. Y además, ¿cómo haces una mudanza en esas escaleritas? Las compras, debe ser difícil para la gente que no es joven subir las compras. Mirá, 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 hay gallinas en una terraza. Es la primera vez en mi vida que veo una gallina en una terraza. Es una locura. Subir las escaleras es toda una aventura, chabón. Sí, no, qué cagazo la escalera. Pensé que iba a ser más fácil y por un momento, viste, si se me cae el celular se me hace mierda. Me caigo yo y me hago mierda. Nunca vi una escalera caracol tan grande. Impresionante. Mal. Listo. Vamos. Alarga tu teléfono. Bueno, ahora sí, cierre en motocarro. Experiencia completa la tuya, Naka. Con experiencia completa. Muchas gracias, Lesa, que nos regaló esta experiencia. Recuerden que tienen video en el canal secundario, ¿no? Mauro Albarracín. Podcast. Ya está subido en el canal de Mauro Albarracín. Después en la ruta de Juan también ya hay video subido. No, esto es una aventura, papá. Esto es una aventura. Vamos, guacho. Pero recuerden, este no es un lugar para que vengan solos sin conocidos, Hojaldre. Ahí va. ATR, acá toreteando. Freno. Tranquilo. Vamos, listo. Ahí te doy, amigo. ¿Salió eso? Pero me encantó, porque a ver, recién nos bajamos, porque decían, para la coca, algo para la coca, no sé qué cosa. Y yo digo, ¿cuánto le damos? Y digo, yo le doy 2.000 pesos, que son $2. Le paso un billete de 2.000 pesos y me mira con cara de, ¿qué me está dando? Y son 6.000 pesos. Digo, claro. Y él dice, no querés cagar. Yo, pero llamalo ahora, no sé qué cosa, vas a ver qué cosa, que sale 6 lucas. Y yo dije, toma, listo. Pero el tema, lo gracioso es que le pasábamos los 6.000 pesos, pero no es que se quedó callado. No, se quedó llorando, bardeando. Pero bueno, está bien, es así, es la cultura, del barrio. Pero bueno. ¿El contenido fue bueno? El contenido fue excelente, gracias Mauro, un grande. Nos vemos la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino, amigo. Chao.